Noticia de última hora, mi querida familia, y es que es oficial. Esta acta que estamos viendo en estos momentos confirma, pues la detención de Alfredo Jalife, donde, autoridades de la Fiscalía habrían acudido a su domicilio y, pues iniciará un proceso. Al principio esta información la compartió un medio de comunicación ligado al Financiero, lo cual, pues para mí generaba muchas dudas y muchas preguntas. Sin embargo, poco a poco en el transcurso del día se ha ido confirmando. Y es que de última hora, el día de ayer detuvieron en Ciudad de México a Alfredo Jalife en cumplimiento de una orden de aprehensión del Estado de Nuevo León derivada de la denuncia presentada por Tatiana Cloutier por el delito de difamación. Pues ahí está. Yo no sabía si creer si esto venía por parte de Tatiana Cloutier. Sin embargo, hoy las redes sociales lo están confirmando. Ante esto, pues Nacho Rodríguez, mejor conocido como el Chapucero, pues dio a conocer su punto de vista. Pues si esto es cierto, esto no es muy 4T que digamos, pero en el sentido que Jalife es uno de los principales críticos, pero en el sentido que Jalife no es uno de los principales críticos de Claudia Sheinbaum al interior de la 4T, lo cual se verá peor. Ojo con el dato. Aquí él tratando de dar a entender que Alfredo Jalife pues sí ha sido uno de los críticos de Claudia. Ustedes recordarán que en el proceso interno que se vivió, y es que es una noticia bastante fuerte y genera muchos sentimientos encontrados. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Por eso, pues cuando vi la nota, pues sí, generó mucho revuelo y ya empezó una crítica fuerte en redes sociales, porque para nadie es un secreto que Alfredo Jalife fue uno de los principales críticos durante el periodo de selección de las corcholatas, donde su gallo, o así lo expresó él abiertamente, era Adán Augusto, posteriormente Ebrard y al último sería Claudia Sheinbaum, y que él se inclinaba a apoyar al tabasqueño. Entonces sí vimos algunas críticas en Sin Censura con Vicente Serrano, inclusive con nuestro otro compañero Manuel Pedrero, donde hacían ciertas críticas hacia la doctora. Sin embargo, una vez que queda ella al frente, prácticamente Alfredo Jalife pues ha dejado de cuestionar algunas cosas, Sí se ha visto que le ha bajado a sus cuestionamientos. Lo que también es una realidad es que Tatiana Cloutier, y ustedes recordarán, pues tenía, ahí un video de hace un tiempo donde, pues anunciaba que lo iba a ver en tribunales porque, pues había sido grosero con ella, la había difamado, le había levantado falsos tras su salida de la secretaría de ella. Se encontraba al frente de Comercio, si mal no recuerdo, que después entró Raquel Buenrostro, anteriormente en el SAT, y le mandó este mensaje. Vamos a escuchar. Fiscalía de Nuevo León, vengo saliendo de hacer una ratificación a una denuncia que presenté el 1 de diciembre contra Alfredo Jalife Rangel y quienes resulten responsables por 2 delitos principalmente, y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, tizna que algo queda. Me parece que es importante poner un alto, porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente, y por otro lado, difamada ni mujer ni hombre. La difamación, y me tomo la posibilidad de leer, la difamación son comunicar una acusación hacia otra persona en donde mancha su honor, su dignidad, su reputación, siempre sin fundamento. Y esto es lo que ha hecho el señor Jalife y no lo podemos permitir. Por eso, el día de hoy he venido a ratificar a la Fiscalía, y lo digo en redes sociales, algunas de las personas que ya empiezan o empezaban a creerse lo que este señor decía,
me comentaban, pues si no es cierto, ¿por qué no ha hecho nada? Eso me obligó a dar este paso que di el 1 de diciembre y que hoy he venido no solamente a ratificar, sino a extender mi denuncia propiamente que hice el 1 de diciembre. Te invito a ti, especialmente mujer, a que nos apoyes dándole un paso más para sumar a otras mujeres en defensa. Todo esto empieza con una palabra y termina en cosas que a ti y a mí no nos gustan. Y lo digo una vez más, terminando con la frase hermosa de mi amigo Santiago Pando. Una vez por mí y por todas mis compañeras. Hola, ¿qué tal, amiga? Pues vengo a Bueno, pues ahí está este video donde ella habla que atrás de ella se encontraba la Fiscalía de Nuevo León. Entonces, pues todo comienza a hacer sentido porque en la denuncia, efectivamente, esto vendría siendo una petición de la Fiscalía de Nuevo León, como lo podemos ver aquí. Pero como Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, vive en la Ciudad de México, lo detienen y obviamente interviene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ojo, la detención de Alfredo Jalife no viene por haber decidido apoyar en la contienda interna de las corcholatas a Adán Augusto, que repito, eso fue evidente, no viene por eso, porque se está generando esa crítica por parte de la oposición, no viene este tema por parte de Claudia Sheinbaum, sino por Tatiana Cloutier. Aquí lo estamos viendo. Tatiana Cloutier ratifica demanda en contra de Jalife por violencia política y difamación. Ahora, en medio de todo esto, pues claro que hay una polémica en redes sociales. Primero, Nacho Rodríguez comenzó con esta crítica. Pues si esto es cierto, esto no es muy 4T que digamos, y peor en el sentido de que Jalife, bueno, pues fue crítico a los que, bueno, hoy aspiran o estarán en este segundo periodo de la Cuarta Transformación. Y posteriormente salió este personaje o esta persona o esta cuenta en Twitter que dijo: mejor deberías de pedir disculpas, conocida como Sean. Mejor deberías de pedir disculpas junto con Vicente Serrano, que a sabiendas fueron los principales impulsores del discurso de odio racista y misógino de este personaje solo por echarle porras. La misoginia, racismo, antisemitismo no es libertad de expresión. Y le puso Nacho Rodríguez: disculpa por criticar y ejercer la libertad de expresión, pues también demándame y méteme al bote. Creí que lo iba a hacer el PRIAN, pero no, será la famosa continuidad del cambio. Y así, bueno, Nacho se les fue con todo. Y después contestó, bueno, también publicó esta parte, Xion. ¿Alguien sabe si ya salieron a defenderlo sus amiguitos youtubers que decidieron darle voz a sabiendas de que mentía sin pudor alguno y decía puras estupideces, que era un misógino y antisemita recalcitrante? Ahora, ¿Jalife se quedará en la cárcel o no? No se va a quedar en la cárcel, pero sí tenía que presentarse ante las autoridades. No va a ir al tambo, no te tires al suelo, mejor tómelo como lección para el amarillismo y las fake news que tanto les gusta difundir en YouTube, creyendo que no tienen responsabilidad alguna. Hay que tener un mínimo de ética en lugar de querer disfrazar la misoginia. Lección, le puso Nacho, ¡puf! Lección, sí, que se acabó la 4T en la libertad de expresión, ahora viene una época negra para las redes sociales. Esto fue lo que puso. Aquí tenemos otra compañera que puso: me da gusto que siga que se haga justicia, querida Cloutier. El delito por difamación es gravísimo. Se tiene que hacer sí o sí en una ley al respecto. Mi respeto y admiración, tía Tatis. Pues este es el debate que hay en redes sociales. Y ustedes recordarán, al final, bueno, tú déjame en los comentarios. Yo cumplo con darle información, te cuento más o menos lo que está pasando. Creo que pues si seguiste a Alfredo Jalife en estos últimos meses, pues te habrás dado cuenta del discurso que traía, ¿no? Ahí dejen sus comentarios qué opinan al respecto, pero el primer youtuber, bueno, en pues dar su punto de vista fue Nacho, y ha habido a favor y en contra. Repito,
repito, no se va a quedar en la cárcel, quiero entender que es parte del proceso, pero ustedes recordarán cuando yo le hice una entrevista a Tatiana Cloutier. Vamos a escuchar. De la mañanera, Esperen un segundo y dice así. Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se desató una ola de comentarios, mezquinidades, podríamos decir, a tal grado que, bueno, pues un López Dóriga que tantos años diciendo que era, bueno, el periodista, el de la verdad, que, bueno, ya poco a poco la historia ha ido, pues, quitándole la venda de los ojos a los mexicanos y ya sabemos, pues, sus pasados con otros gobiernos, pero en ese punto, bueno, pues, con todo respeto, pero parecía la Pati Chapoy, me acuerdo. Fíjate, te voy a decir que se vuelve curioso. Se vuelve curioso como varias cosas y ahorita podríamos entrar en esto y voy a hacer una reflexión un poco haciéndonos más para atrás y tratar de entender qué es lo que pasa y cómo funcionamos como seres humanos. Y lo pongo así, decías tú, benditas redes sociales. Clarísimo que sí, benditas redes sociales porque nos permiten democratizar la información. Sin embargo, como todo tiene sus riesgos y parte de los riesgos que se corren, yo digo siempre es mejor correr riesgos de más sin limitar la libertad de expresión que por limitar la libertad de expresión dejemos de correr esos riesgos. Sí, claro. Entonces te diría, sí, López Dóriga fueron como dos cosas que me llaman la atención de él. El otro día, se ha dedicado a mí a criticarme por una cantidad de pendejadas, especialmente por temas de que sí, me he visto A o me he visto B. Yo no sé si me he visto bien, me he visto mal, no lo pongo en tela de juicio, cada quien tenemos una visión de las cosas. Sin embargo, me llama la atención porque a la secretaria actual de Economía jamás he visto que la critiquen y en ese tema. Y entonces te das cuenta que Joaquín traía una agenda, ¿sí? Si fue bueno, si andaba con quién sabe quién y que si andaba con el presidente que si esto, el otro, yo no me voy a meter. Que si veo claramente, traía una agenda. Y la agenda era... lo ves muy evidente porque lo mismo que me critica a mí, podría estarlo criticando a una relación exacerbada, pudiéramos decir, o si nos vamos a las matemáticas, a la tercera potencia, a la actual secretaria y jamás he visto que le diga una coma. Claro, yo no tengo al SAT de mi lado en el término de decir, te mando una auditoría, ¿no? Entonces, creo que así es, ¿no? Entonces simplemente lo pongo como en un espacio para que ubiquemos. ¿Cómo? Porque va a la parte segunda de lo que comentabas ahorita. ¿Qué pasó? Fíjate, el presidente y yo platicamos muy claramente desde tiempo atrás, en donde yo le dije, presidente, creo que el momento de que yo llegue el momento de que me retire. Bueno, pues ahí está Tatiana Cloutier explicando esta campaña que existía en su contra cuando ella estaba al frente de la Secretaría de Economía y específicamente menciona a López Dóriga. Sin embargo, en esta entrevista que le realizamos a Tatiana, más adelante toca el tema de Alfredo Jalife. Vamos a escuchar. No, adelante, Tatiana, esto es fácil. Fíjate, ¿a qué me refiero ahorita que decías en todas estas cosas que se dijeron y esto? Y creo que esta es la parte más difícil dentro de las libertades y es la confusión. ¿Qué es la libertad y qué es donde yo tengo el derecho a mentir o no? Y lo menciono porque, fíjate nomás, a veces escondiéndose en el tema de la libertad, la gente abusa de ella y entra en un tema en lo que viene siendo la difamación. Y una cosa es libertad, en donde yo puedo dar una opinión y decir, me gusta cómo acomodaron los libros aquí o no. Esa es una opinión y nos podemos debatir en ella. Pero que yo diga, adentro de ese libro tienen escondida X cosa. ¿Sí? Sí. Entonces... ya es un engaño con maldad. Así es. ¿Te difamaron, Tatiana? Así es. Me difamaron y esta parte ha ido mermando y tiene que ver con esto que decías de todas las interpretaciones que se dieron a partir de mi salida con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la salida del gobierno. Por eso te preguntaba lo de la 4T. ¿Sí? Yo milité, no sé, como 10 años o 15, no sé, hasta el 2005 en Acción Nacional. En 2005 renuncié públicamente y jamás he vuelto a militar en un partido político. He dicho que milito en el partido más grande que se llama México y apoyé y apoyo el proyecto de Andrés Manuel, hoy presidente de la República. Y entonces me dicen 4T, Morena, etcétera. Le digo, yo no pertenezco a ningún partido. Siempre le he agradecido a Morena
la generosidad que me dio de poder yo estar dentro del grupo parlamentario para servir este país. Tengo una relación excelente con muchos compañeros y compañeras de la Diputación, con Mario Delgado ni se diga. Y de esto, entonces dicen, es que estás o no estás, etcétera. No soy miembro de ningún partido, no me he ido de ningún lado, sigo viviendo y repito, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a México en el 2018, porque lo requería y porque era necesario, y no podía haber un personaje que le diera el cambio y el giro a este país como lo dio si no hubiese sido alguien como Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Y bueno, pasan muchas cosas, no podemos dejar de lado el COVID, y aquí me regreso a decir, se hicieron o no se han hecho ciertas cosas. El COVID desvió la atención de muchas cosas del propio proyecto, no el negativo, sino decir, tuvo la necesidad de redirigir, de abocarse a ese problema, a atender un tema desconocido mundialmente. Y entonces con todo esto, quienes son, yo no digo detractores porque no tengo detractores, ¿no? Quienes están pagados para estarme fregando, se han dedicado a difamarme y como dicen, y nos veremos en los tribunales. ¿Te refieres, por ejemplo, al doctor Jalife? Así es, me refiero a él y te digo con esto, en donde ves la diferencia entre un tema que se vuelve tan fundamental y quien tiene conocimiento y le entiende, fíjate nomás las pendejadas que dice el doctor Jalife, entregó el litio a los gringos, creo que dice, ¿sí? O sea, imagínate tú, o sea, que yo te diga, yo te entrego este vaso de agua, es posible. Si yo estoy hablando de litio y en el desconocimiento de la población mexicana y del mundo entero, porque digo, o de mucha gente que no, ¿sí? El litio no es algo que está aquí y yo te lo puedo entregar. El litio se encuentra en minerales y se encuentra en sales y requiere todo un proceso para poderlo extraer. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Tú puedes tener aquí un cerro de este tamaño donde existe litio. Pero no es como que veas el litio como si fuera arena. No, y está aquí y la proporción puede ser que cuando ya hagas todo el proceso termine quedando un cachito así. Entonces, y cuesta un dineral poder hacer esto. Entonces, quien hace eso y le entiende de qué se trata, y cuando digo se entiende de qué se trata y todo este proceso, te das cuenta que tiene dolo y que tiene una intención de hacer daño. Y el que tiene una intención y un dolo para hacerle daño a una persona, como fue en el caso a mi persona, no hablo, repito, de opiniones. A mí me pueden decir, como él me ha dicho, vieja, tonta, pendeja, mala, ignorante. O sea, me ha dicho todos los que quieras. Yo le presto todos los diccionarios que él requiera para sacar los adjetivos y me diga todo lo que quiere de opinión. Pero de eso que diga que yo hice algo en contra del Estado mexicano, de eso que diga él que yo hice algo para dañar al Estado mexicano o para contradecir una instrucción dada por el presidente de la República, ahí hay dolo, ahí miente y habrá que pagar consecuencias por esas cosas jurídicamente. Sí, yo recuerdo un video donde tú, bueno, pues platicabas que se iniciaba ya un proceso judicial. Así es. Quiero entender que sigue en proceso. Así es. Así que también hay que apretarle al Poder Judicial para... Bueno, sí, es otro tema, ¿verdad? Ya es otro tema que nos daría para otra media hora. En agenda, Así sí. Tatiana, rapidísimo. Bueno, esta entrevista yo la realicé, para ser exactos, hace como unos 4 meses aproximadamente, 6 meses aquí me aparece en YouTube y bueno, pues ella mencionaba este tema. Sin embargo, bueno, pues hoy lo que es tendencia en redes sociales es, bueno, esta orden, ¿no? Aquí lo estamos viendo. El día de ayer detuvieron a Jalife. Aquí mencionan que no lo van a dejar en la cárcel. Inicia un proceso. Yo te presento, bueno, aquí la información. Yo no sabía de parte de quién o de dónde venía este proceso, pero todo parece confirmarse, escuchando la declaración que esto inició en Nuevo León y que también lo estaba pidiendo la Fiscalía de Nuevo León. Todo pareciera indicar que sí viene por parte del proceso que Tatiana Cloutier había mencionado aquí en